De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 660, 724, 792, 1044, 1091, 1334, 1655, 1708, 1746, 1750, 1959, 2004, 2025, 2053, 2085, 2231, 2314 y 3744. Se propone la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. La Junta de Portavoces, en sesión del 29 de agosto de 2023, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra la congresista Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución, para que informe sobre el texto sustitutorio que se va a votar. Gracias, presidente. Recordamos que estamos retornando de un cuarto intermedio, señor presidente, después de 5 meses en el que ha quedado el cuarto intermedio y que es sobre el debate, la propuesta del retorno a la bicameralidad. Hoy, señor presidente, retornamos de ese cuarto intermedio para reabrir este debate sobre este tema que no deja de ser importante y para mí creo que es más importante. Deseo empezar diciendo que tanto el sistema unicameral como el sistema bicameral son opciones políticas, por supuesto que sí, ambas constitucionalmente válidas y legítimas dentro de un Estado de Derecho. Ninguna es buena o es mala en sí misma, sino la diferencia radica en que cada una responde a su tiempo, a una realidad determinada y las necesidades de la población del momento. Si bien nuestra historia republicana nació con un sistema bicameral y estuvo presente en las constituciones de 1823, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1920, 1933 y 1978, la primera vez que el Perú incorporó una unicameralidad como sistema parlamentario fue con la Constitución de 1867. Durante el gobierno del presidente Mariano Ignacio Prado, en este momento histórico, la decisión de pasar a la unicameralidad se debió a la necesidad de retomar el rumbo democrático y control político luego de una guerra con España de 1866, estableciendo un régimen constitucional que favorezca la reconstrucción nacional. Luego, como todos sabemos, se nos vino la trágica época del terrorismo y la hiperinflación que afectó gravemente la vida económica y social del país, lo cual necesitaba de medidas rápidas, audaces, efectivas, que nos ayuden a afrontar y derrotar estas crisis. Y justamente como una medida para ello fue la decisión de contar con un Congreso unicameral como un mecanismo para agilizar el proceso legislativo que se necesitaba en ese momento. Ahora, señor presidente, 30 años después, lo que nuestro tiempo nos demanda es un Parlamento no solo más reflexivo, sino que nos dé la oportunidad de reinventarnos, generar mayor representación y confianza en la población. Claro está, con mayor compromiso de los partidos políticos y la responsabilidad de proponer buenos candidatos sobre los cuales la población, que también tiene que mejorar su capacidad de información, puede elegir legítima y acertadamente a mejores parlamentarios. En esta línea, señores congresistas, señor presidente, a través suyo, los ejes centrales que plantea el retorno a la bicameralidad en los tiempos actuales son: 1, contar con 2 cámaras que no duplican funciones, sino que se complementan y perfeccionan. Cada una tiene funciones diferenciadas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tendrá la preeminencia sobre las labores de control político y la de senadores del control normativo. Permite tener una doble representación, una elegida a través del distrito electoral múltiple por circunscripción electoral y otra por distrito único nacional. Como una innovación del sistema se plantea que la Cámara de Senadores también tenga un mínimo de representantes por circunscripción electoral. Puede ser 1 por cada departamento. Permitirá mejorar la calidad legislativa. No se trata de tener cantidad de leyes, sino la calidad de leyes, que este Parlamento, señor presidente, efectivamente lo ha hecho. Y este Parlamento, señor presidente, se ha tomado el trabajo legítimo y legal de mejorar la calidad de las leyes que tiene que ver con la vida de los peruanos. Permitirá equilibrar de mejor modo el poder,
pues al dividir las funciones e incrementar el número de representantes, no solo se especializa en estos, sino se divide el poder en más partes, evitando el abuso en sí mismo. Señor presidente, bajo este contexto nos encontramos, y créanme, en un momento histórico que puede dar más adelante futuros productos para el país, para nuestra vida republicana. Y no tengamos miedo, señor presidente, lo invoco, no tengamos miedo a que nosotros como Parlamento podamos tomar la decisión de reinventarnos, de reflexionar acerca de nuestra propia representación, señor presidente. Invoco y pido disculpas a la familia. Que Dios y que Nano hoy día nos ayuden a reflexionar. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Se da inicio al debate. Tiene uso de la palabra el congresista Eduardo Salguana, como autor del proyecto, hasta por 5 minutos. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, este es un debate sumamente importante porque considero que este Congreso tiene que dejarle un legado al país y recuperar y devolverle a la nación la posibilidad de tener un Congreso que funcione de manera mucho más eficiente. Los países, las democracias occidentales consolidadas, presidente, y solo menciono un país de América Latina, Uruguay, cuentan con 2 cámaras. Y lo hacen, presidente, por 2 aspectos fundamentales. Uno, mejorar el nivel de representación. Y segundo, mejorar la calidad de la producción legislativa y el control político. Un país de 34 millones de habitantes no puede continuar con 130 parlamentarios. Hay una enorme subrepresentación, presidente. Mi región, Madre de Dios, lo pongo como ejemplo. En 1990 teníamos un diputado, presidente, y éramos 30.000 habitantes. Ahora somos 300.000 y seguimos teniendo un solo congresista. Y ni qué decir del departamento de Lima, una gran metrópoli con más de 10 millones de habitantes que tiene solamente 30 representantes. Y segundo, presidente, el tema de la calidad de las normas legales. Podríamos citar varios ejemplos de los errores que cometemos en los congresos unicamerales, las leyes sorpresa, las leyes que se presentan una noche, al día siguiente están en el diario oficial del peruano, o lo que aprobamos ahora y después tenemos a los presidentes de los gobiernos regionales aquí reclamando porque son normas que los afectan y tenemos que en menos de 30 días volver a derogarlas. Porque precisamente no hay un filtro, no hay una verificación. Ni siquiera tenemos las segundas votaciones porque tenemos ya por hábito permanente parlamentario, presidente, la exoneración inmediata cuando tenemos una votación calificada. Todo eso genera sin duda alguna, presidente, normas y leyes que son solamente al final papeles mojados en tinta que no se cumplen y que generan expectativas en la población. Y lógicamente teniendo un Senado, teniendo una Cámara revisora, la calidad de las leyes va a ser mucho mejor y evidentemente el nivel, ¿no? El prestigio del Congreso, el ciudadano se va a sentir mejor representado, presidente, sin duda alguna, que va a mejorar el país. Entonces creo que esta reforma es sustancial, va a fortalecer la institucionalidad democrática, presidente, y más allá de situaciones políticas, ideológicas, esta es una decisión de país, esta es una reforma fundamental que creo que todos los parlamentarios tenemos que abocarnos. ¿Que tiene errores? Por supuesto que los tiene, presidente. Todo sistema político, toda institución tiene sus falencias, se equivoca, pero eso se corrige en el camino. Pero en la historia contemporánea, en la vida de los pueblos, se ha acreditado, se ha comprobado que sin duda alguna el sistema bicameral es mucho más eficiente. Por ello, presidente, que nosotros hemos planteado junto a varios colegas, porque esta es una propuesta plural, multipartidaria, y estoy seguro que va a tener la aceptación y el voto consciente, maduro y sereno de los colegas, y aprobemos esta reforma que sin duda
junto a otras, presidente, como lo que se ha aprobado ayer, anteayer, en la Comisión de Constitución sobre el tema de la reelección de los alcaldes y los gobernadores, que será tema de otro debate, pero que también son reformas fundamentales para el país. Y por eso estoy seguro que contaremos el día de hoy con los votos necesarios para esta reforma importante y significativa para el país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Oscar Sea por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Y aprovecho para saludar a la representación nacional. Si bien estamos tocando este tema de la bicameralidad, yo creo que es sumamente importante. Ha habido participación en esos debates que ya se dieron y uno de los argumentos bastante sólidos ha sido que se ha consultado a la población peruana y ellos negaron esta posibilidad de contar con esta bicameralidad, pero hay que tener presente que esto se dio hace buenos años. Señor presidente, hace 10 días menos hemos tenido la premiación de los Heraldos del Amor dentro de las instalaciones de nuestro Congreso de la República, con participación de varios países, de Francia, estuve representante de Brasil, de Estados Unidos, entre otras. Y cuando conversamos este tema, yo les dije que nuestro Congreso es unicameral, pero todos ellos se sorprendieron y que era, pues, en sus países bicameral. Yo creo que tenemos que respaldar, para que las razones son claras, mejorar la calidad de representación. Nuestro país, el Parlamento, tiene que ser representado por 2 cámaras de senadores y diputados, porque como sabemos, en el Poder Judicial, citando un ejemplo, tenemos la primera instancia y la segunda, y no es posible que aquí no tengamos, es por eso que estamos retrocediendo. Luego de hacer leyes, algunos proyectos de ley, para evitar y hacer mejores leyes, mejor producto, y que esta sea, pues, aplicada. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Edwin Martínez Talavera por 1 minuto. Gracias, presidente. 1 minuto basta para recordarle al pueblo peruano lo que era antes el Congreso, con líderes que conversaban y discutían cosas importantes en bien del país. Pero lamentablemente los autoritarios disolvieron los congresos de la República e hicieron que el Congreso sea mal visto ante la población. Recuperemos la calidad del Congreso de la República para que normen y hagan leyes en favor del pueblo. Y nuevamente vuelvo a repetirle al pueblo del Perú, este Congreso es fruto de esos políticos que disolvían congresos de la República y hacían ver a la sociedad que el Congreso no le servía para gobernar. Este Congreso sirve mucho, pero tienen que haber necesariamente 2 cámaras, la de senadores y diputados, para recuperar la confianza del pueblo y generar proyectos de ley que sí redunden en mejorar la calidad de vida de nuestra patria. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Ruth Luque por 2 minutos. Hasta 2 reconsideraciones se han presentado para evitar que esta propuesta vaya a referendo. Y eso demuestra el terror de varias bancadas de limitar que la población dirima en una reforma tan importante que abarca varios artículos de la Constitución, pero que además le ofrece un nuevo tipo de representación política. Hay quienes creen que con la bicameralidad, de pronto, todo el prestigio del Congreso va a cambiar. Eso es mentira. No depende solo de la bicameralidad para quienes creen y asumen eso. El prestigio del Congreso de la República también depende de un conjunto de reformas que no solo este Congreso, sino anteriores han limitado, como por ejemplo impedir que se hable de unas elecciones primarias abiertas, ciudadanas, obligatorias, donde los partidos políticos demuestren que tienen una real participación política. Una mejor calidad del Congreso de la República también demuestra, y también es una evidencia de las conductas personales de varios congresistas aquí. Hoy este Congreso, con una alta desaprobación, quiere a espaldas de la ciudadanía nuevamente imponer la bicameralidad. Quiero más bien emplazar a quienes han postulado con la izquierda, con la bandera de la nueva Constitución, si hoy van a ser coherentes en su campaña
o van a darle las espaldas al país para, a espaldas de la población, aprobar una propuesta que en el fondo plantea la reelección, plantea un Senado impulso, pero además que no quiere reconocer el referéndum de la población y que hoy este Congreso incluso le cerró las posibilidades para una consulta sobre la Asamblea Constituyente. Gracias, congresista. La presidenta de la Comisión de Constitución solicita hacer una aclaración. Congresista Moyano, tiene uso la palabra. Sí, presidente, para todos los parlamentarios, todas las comisiones tenemos la obligación de tratar los proyectos de ley que llegan a las comisiones. Y sobre los proyectos que plantea, que dice la congresista, está en debate en la comisión. Y obviamente, señor presidente, la democracia permite que se debata y que se vote. Y la congresista Luque, a quien yo le estimo mucho, porque nos conocemos hace muchos años, yo sé que ella piensa así y que la felicito porque defiende su propia posición. Y por eso la respeto. Pero aclarar que las comisiones debaten internamente y luego votan. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Patricia Juárez por 2 minutos. Sí, presidente, muchas gracias. Yo lo que quiero señalar es que este proyecto de modificación, de retorno a la bicameralidad, no es un proyecto que lo hemos planteado ahora o que lo han planteado en este Congreso. Acá tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley del 27 de marzo del 2018 presentado por los congresistas Alberto de Belaúnde, Gino Costa y Vicente Ceballos. Retorno a la bicameralidad. Quizás sería conveniente que algunos de los grupos recuerden que esto se ha dado a lo largo de todos estos 20 años en donde se ha pedido el retorno a la bicameralidad. Creo que debemos dejar de lado los temores, presidente, y debemos de entender la necesidad de esta reforma que viene impulsándose hace años atrás y que estoy convencida, al igual que toda la academia en su conjunto en nuestro país, que va a cambiar la historia política del país. El diseño unicameral en su momento, por supuesto que sirvió, significó, por supuesto, en su momento mayor celeridad para la toma de decisiones, pero tradicionalmente nuestro país ha sido bicameral, presidente. Por supuesto, se han definido en estos cambios que se proponen a través de esta reforma que ha pasado por 3 presidencias de la Comisión de Constitución y que ahora viene nuevamente a debate y creo que debemos de aprobarlo, presidente. El bicameralismo como sistema constitucional, en palabras del doctor Chirino Soto, es la estructura parlamentaria que por esencia debe formar parte del sistema político del Perú. ¿Cuáles son las ventajas? El diálogo entre ambas cámaras mejora la calidad de los representantes y constituye una reforma que responde a un criterio de necesidad, presidente. Creo que debe aprobarse porque es una reforma importante. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Cutipa, como autor del proyecto, hasta por 5 minutos. Presidente, muchas gracias. Presidente, se argumenta muchas cosas para intentar retornar a la bicameralidad. Hace un momento un colega decía para evitar los proyectos sorpresa. Pero los proyectos sorpresa, presidente, no se evitan con la bicameralidad. Simplemente no planteen proyectos sorpresa. Y no lo ingresen como proyectos sorpresa simplemente. El tema no pasa por la unicameralidad o por la bicameralidad. Pasa por la persona, por el parlamentario, por el representante. Es un cuento eso, presidente, que la bicameralidad va a mejorar las leyes. Estamos reconociendo más bien que la producción de este parlamento es pésimo. Entonces que venga el Senado y que nos enmiende la plana, presidente. Eso es lo que estamos reconociendo esta mañana. Lo otro que señalan es que la segunda votación, bueno, es otra cosa que los parlamentarios no quieren esperar una semana e irnos a una segunda votación, pero también pasa más por el parlamentario, pasa por la persona, no pasa por la forma en que está estructurado actualmente el Poder Legislativo. Dicen que el Senado es reflexivo, revisará, pero es peligroso, presidente, porque se va a concentrar en el Senado el poder de la representación nacional. No va a ser la misma que en la actualidad, porque se pretende elegir al Senado a través de un distrito único. Y eso es peligroso
porque podría haber más senadores centralistas. Y eso no podemos permitirlo, presidente. Lo otro, presidente, es que permitamos, si queremos hacer este tipo de reformas, a través de referéndum. No le quitemos la oportunidad al pueblo peruano de que sean ellos quienes decidan si quieren o no bicameralidad, o si quieren mantenerse en la unicameralidad. Pero no seamos nosotros. Nos gusta hablar bastante de democracia, como bastante hablan de libertad, pero hablan de esa libertad de Jefferson Thomas, de Thomas Jefferson, ¿no? Hablaba de su libertad, escribe la Declaración de los Derechos del Hombre y era propietario de esclavos. De esa libertad a veces hablamos. Hablamos a veces de esa democracia, pero cuando se refiere a que sea el pueblo de manera directa a través de referéndum quienes decidan este tipo de reformas de la Constitución, no somos la representación nacional y por lo tanto este Congreso es el que debería decidir, sostenemos. En ese sentido, presidente, considero yo que no debemos retornar a la bicameralidad, al menos por el momento no, o en el supuesto negado que así se pretenda hacerlo, que sea a través de referéndum, que sea el pueblo dueño del poder constituyente quien decida si se quiere o no se quiere una bicameralidad. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Susel Paredes por 2 minutos. Bien, tiene la palabra la congresista Flor Pablo por 1 minuto. Gracias, presidente. Yo esperaba realmente que luego de 5 meses pudiesen haber traído un texto incorporando algunas recomendaciones que hiciéramos los congresistas, especialmente no agrupados, que estamos en una minoría en este Congreso, que creo que igual nuestros votos cuentan. Y uno de los temas que lo he señalado de manera reiterada es que efectivamente yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, creo que es un mecanismo junto con otras reformas como evitar que acusados, que sentenciados postulen y financien partidos, una cantidad de reformas que tenemos que hacer para mejorar la representación política, pero la bicameralidad también requiere visibilizar a determinados sectores de nuestro país. Más de 5 millones de población autoidentificada como indígena, más de 800.000 ciudadanos afroperuanos que no tienen una circunscripción, como tenemos una circunscripción, por ejemplo, de peruanos en el extranjero. En un país altamente dividido, con gran imposibilidad de ponernos de acuerdo, necesitamos mejorar la representación. Y ese fue un tema que yo planteé en su momento. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Susel Paredes por 2 minutos. Gracias, señor presidente. El año 92 se disolvió el Congreso. Luego se convocó un Congreso Constituyente Democrático que convirtió aquel Congreso disuelto en el año 92 bicameral a un Congreso unicameral. Las razones, cada uno tendrá su interpretación. Pero lo cierto es que recordemos cuando nos volvimos una sola Cámara. Ahora hay que corregir ese error brutal que se cometió en su momento. Yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. Hay algunas cosas que ajustar. Somos un país pluricultural y no es posible que no se garantice la presencia de los hermanos indígenas y afroperuanos en este modelo de Congreso. Luego, es importante que hagamos participar a la ciudadanía de este proyecto. ¿Por qué? Porque si hay un grupo de congresistas que se niega a discutir un nuevo contrato social a través de una asamblea constituyente, hagamos una discusión ciudadana sobre esta reestructuración de la Constitución y logremos consensos generales que nos llevan a vivir a un país en paz. Un país en paz necesita consensos construidos a través de diálogos grandes, masivos, fortalecidos. Y por esa razón, yo creo que necesitamos una consulta ciudadana para que la gente participe. Y la otra es que me llama la atención que en el artículo 92 dice, para ser senador se requiere tener 45 años cumplidos o haber sido congresista o diputado.
Lo dejo ahí, señor, para la reflexión de ustedes. Gracias. Gracias, congresista. Señores congresistas, los estudiantes de la institución educativa secundaria San Luis Gonzaga del distrito de Limbani, provincia de Sandia, región de Puno, se encuentran en el hemiciclo del Congreso de la República. A invitación del congresista Wilson Quispe Mamani. Tiene el uso de la palabra el congresista Alejandro Muñante por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, en puridad lo que quiere la bicameralidad es no solo mejorar la calidad de las leyes, sino que además redistribuir el poder de 130 personas a 190. Y no solamente es lograr que exista una mayor representación, sino que lo que se busca, presidente, es que las personas más idóneas puedan ser elegidas para estos cargos. Esto no aumentará en nada el presupuesto que ya está destinado para el Congreso de la República, y esto hay que advertirlo. Muchos mencionan el referéndum del año 2018, sin embargo, la propia ley de participación ciudadana habilita a que después de 2 años se pueda discutir nuevamente en un parlamento la modificación de una ley. Y hay que recordar además que la negación a esa bicameralidad no fue por la misma bicameralidad en sí, sino fue por una modificación que se hizo en la Comisión de Constitución en ese entonces. La propia población o los propios impulsores estuvieron de acuerdo con la bicameralidad. Y hay quienes aquí dicen que están de acuerdo con la bicameralidad, pero seguramente su voto va a ser en contra. Hay quienes se oponen, pero no se oponen, presidente, por la propia bicameralidad, sino porque no quieren darle nada a este Parlamento. No quieren que aprobemos ninguna reforma importante, porque hay una consigna de implosión de este Parlamento desde el día 1, presidente, y eso tenemos que advertirlos todos. Y hay que darse cuenta si vamos a ser funcionales a ese discurso que busca desprestigiar aún más este Parlamento, o haremos caso de nuestra función constitucional que está en la Constitución y hagamos de una vez valer, presidente, nuestras atribuciones constitucionales y dejemos un legado para la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Margot Palacios por 2 minutos. Señores congresistas y señor presidente del Congreso de la República, nosotros pedimos respeto el día de hoy, pero no respetamos al referéndum donde el pueblo peruano decidió no a la bicameralidad. Entonces, ¿qué podemos exigir nosotros si somos los primeros en no respetar al soberano? Creo que aquí se tiene que respetar lo que dijo el pueblo. Y aquí queremos cambiar lo que el pueblo ha decidido. Entonces, ¿por qué no le consultamos nuevamente a ese pueblo si quiere o no la bicameralidad y otras reformas constitucionales que se vienen haciendo el día de hoy y se pretende aprobar? Creo que antes de decir que somos el primer poder del Estado, deberíamos respetar la voluntad de ese pueblo que nos ha puesto a cada uno de nosotros en este escaño, y que deberíamos, por el respeto a ellos, hacer que se cumpla lo que ellos han señalado en un referéndum. ¿Y por qué ahora nosotros queremos hacer estos cambios? ¿Para qué? Nuevamente para desconocer al soberano, al pueblo peruano. Mi rechazo total a la bicameralidad y lo que hoy se pretende votar en el Congreso de la República. Todo con el pueblo, nada sin él. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Anderson por 1 minuto. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero reafirmar mi convicción democrática en un Congreso bicameral. No tengo ninguna duda que es el mejor arreglo que podríamos tener. Pero quiero hacer una recomendación para que en la 4ª disposición transitoria especial se incluya el siguiente texto. Los representantes al Congreso de la República del periodo parlamentario 2021-2026 no podrán postular los cargos de diputados o senadores para el próximo periodo parlamentario. En caso exista periodo complementario 2021-2026, también se aplica la presente disposición. No podemos nosotros pretender restablecer la bicameralidad
beneficiándonos directamente. Perfecto a la bicameralidad a partir del 26 en adelante, pero no para nosotros. A ver, vamos a ver cuán democrático y cuán convencidos estamos realmente en la bondad de la bicameralidad. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Pasión Dávila. 2 minutos. Gracias, presidente, colegas congresistas. A veces cuando uno quiere manipular las acciones, sí, pues, se dan de todo, argumentas todo, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, gracias a quién estamos acá nosotros como congresistas. ¿No es gracias a nuestro pueblo? El pueblo nos ha elegido, pero sin embargo a veces, a espalda de ellos, tomamos decisiones. Ellos ya definieron su posición. Ellos han dicho, nosotros no queremos bicameralidad. Está expresado en un referéndum. Y nosotros vamos a seguir insistiendo. Y lo peor es cuando decimos, no hay que tener miedo. Si tú no tienes temor a tu pueblo, ¿sobre qué estás? Es una expresión de dictadura cuando dices, no hay que tener temor. Nosotros siempre tenemos que tener temor a nuestro pueblo porque ellos nos han elegido. Ellos nos evalúan día a día qué acciones estamos haciendo. Y cada uno de nosotros ya pues hay que reflexionar. Nuestra conciencia primero, a ver qué hemos hecho. ¿Por qué nos miran mal? No es por todos, por si acaso. Ya nosotros sabemos y el pueblo ha identificado quiénes son los que hacen quedar mal al Congreso. Por supuesto no son todos. Hay congresistas para sacarse el sombrero y hay que respetar. Ya vemos también muchos que trabajamos a la espalda del pueblo. Hacemos lo que a nosotros mejor nos parece y nunca nos guiamos por lo que dice el pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Ángel Aragón, como autor del proyecto, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, creo que es importante que las reformas políticas que necesita nuestro país estén en función básicamente a ofrecer un mejor Parlamento Nacional a la población. Si bien es cierto, el actual Congreso de la República es correcto, es cierto manifestar que ha tenido errores, hemos tenido errores durante el ejercicio parlamentario, hablando como institución. Tenemos que hacer ese mea culpa también ante los ojos de la población. Pero también hemos aprobado, por supuesto, leyes importantes en materia de salud, educación, seguridad ciudadana y otras a nivel nacional. Sin embargo, me parece importante que exista un sistema, tengamos una bicameralidad en función a que el Senado de la República tenga que ser un cuerpo legislativo decisorio, revisor de las leyes aprobadas en una primera instancia en la Cámara de Diputados. Tenga que ser un órgano legislativo que por su excelencia y capacidad tenga que designar a los funcionarios más competentes e importantes de los diferentes estamentos del Estado de nuestro país. Es importante crear una conciencia a nivel nacional que necesitamos condiciones, exigencias y requisitos para todo aquel ciudadano que tenga que apostar o postular para una bicameralidad en favor del país. Me parece importante que tengamos que evaluar la modalidad de elección. Si bien es cierto, en este texto sustitutorio, en el artículo 90, se nos manifiesta y dice que el Senado estará conformado por un número mínimo de 60 senadores elegidos por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral conforme a ley, asegurando que por lo menos se elija un representante por cada circunscripción electoral. Pero esta fórmula no está cerrada. Si bien es cierto, en caso se apruebe estos proyectos de bicameralidad, se aprobará considerando un mínimo de 60 senadores y a un representante por cada colegio electoral.
pero existe la posibilidad, y eso tendrá que debatirse también en la Comisión de Constitución, el número de senadores podría ser incrementado mediante ley orgánica. Existen proyectos de ley que tienen que ver, señor presidente, con la designación o elección de senadores regionales. Es importante que se respete el tema de la circunscripción electoral. Acá se nos habla de 1 por región. Podríamos hablar incluso de 2 o más. Hubiera sido importante que se pueda adoptar en el país, aprovechando también las reformas políticas que estamos por aprobar, la elección de colegios uninominales, tener colegios uninominales o colegios binominales para la forma de elección de los senadores. Pero bueno, eso todavía no está en este texto sustitutorio, pero entiendo que puede ser el complemento también para futuras reformas políticas. En tal sentido, señor presidente, al margen del debate que puede existir, creemos que es importante y hay que apoyar estos proyectos de ley de bicameralidad. No con el sentido de originar mayor gasto al Estado. Ese creo que es un criterio equivocado, errado. Hay que hacer docencia con la población, con la ciudadanía, mesas técnicas de trabajo, concientización de parte del Congreso de la República, de los despachos parlamentarios. Mucho más dinero, no hay término de comparación. Se va en temas de corrupción a nivel nacional que por un tema de bicameralidad. No existe punto de comparación. En tal sentido, creo que, señor presidente, es hora de que los diferentes grupos parlamentarios tengan que ponerse de acuerdo. Tengamos que ponernos de acuerdo por el bien del país, pero que esto no signifique que no se crea que es un tema, digamos, de gasto al Estado. No, sino de eficiencia. Eficiencia, tener mejores leyes, mejores funcionarios y un Senado a la altura de la calidad como tuvo este país en la década del 80, en la década del 90, antes, obviamente, de su extinción. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Gerí, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y por intermedio suyo un saludo. Como Somos Perú, como bancada de centro, y luego de un amplio análisis y reflexión entre la última vez que hemos tocado el tema de bicameralidad, hemos reafirmado nuestra posición institucional de que el país necesita más institucionalidad. Necesita reformas tan importantes como esta, que ha sido ampliamente debatida en la comisión y también ampliamente debatida aquí en el Pleno del Congreso. De las reformas que generan pasiones es esta, pero nosotros como Congreso de la República, siempre en el ánimo propositivo con el que siempre conversamos con diversos colegas, podemos tener muchas posturas discrepantes en algunas cosas, pero si hay algo que debería tener por lo menos un cierto grado de consenso, es que tenemos que, como Congreso, plantear alternativas de estabilidad y de institucionalidad. Y una de esas medidas que van enmarcadas en reformas que ya han ido avanzando y en otras que seguramente la Comisión de Constitución planteará, como la reelección de autoridades locales, gobernadores y alcaldes, nosotros como Partido Municipalista evidentemente estamos en esa línea, deben entrar en paquete como un paquete de reformas. Reformas que son propuestas de este Congreso del Bicentenario. He escuchado también en espacios fuera del parlamentario que dicen que no es el momento político, que hay otros asuntos que atender. Respeto ello, es válido ello, pero es momento que el Congreso tome la decisión de una vez por todas de apostar por una propuesta que se enmarca en este proyecto de bicameralidad que está pendiente. No tengamos miedo a los cambios, veámoslo como una oportunidad de que las cosas, porque hay muchas críticas de diferentes sectores y sentidos, como una... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Varas por 2 minutos. Gracias, presidente. Saludar a todo el país y a la representación nacional. Presidente, es importante recordarle a todos los peruanos que el país, es cierto, en la Constitución del año 1979
hubo una asamblea constituyente, de las cuales lo presidió un personaje a nivel nacional, Víctor Raúl Arias de la Torre. Fue una de las mejores constituciones que tuvo nuestra patria. Pero en el año 92 llegó un señor a un gobierno e instaló una dictadura en este país, en este Congreso. Propio de las dictaduras, se cambió la bicameralidad por una sola cámara, que le permite a los dictadores hacer su tiranía completa. Y ahora, qué casualidad, se presentan 16 proyectos de ley. Se van a modificar 53 artículos de esta Constitución que esa tiranía introdujo en esta patria. Y el día de hoy, nosotros los demócratas, porque acá los liberales cada vez me dejan más sorprendidos. Un liberal, señores, defiende la democracia, defiende la libertad. Y esa libertad que le queremos cortarle acá al pueblo, que se pueda manifestar. En tal sentido, presidente, día a día el Congreso de la República, de las cuales yo formo parte y defenderé por siempre, cada vez socava la institucionalidad de este Estado peruano. En tal sentido, considero, presidente, que no hay momento más oportuno que pedirle justamente la opinión a ese pueblo mediante un referéndum. Si fue el pueblo quien nos dijo que íbamos por el camino correcto, nuevamente pedir al pueblo su opinión referente a la bicameralidad. Y acá no se trata de asegurar nuestro futuro político, se trata de ver los intereses de la patria. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jaime Quito por 1 minuto. Presidente, el problema es estructural en nuestro país y no pensemos simplemente en lo que se llama institucionalidad, que eso más se compara con un tema meramente particular. No le tengamos miedo al pueblo quitándole la expresión que tuvo en un referéndum rechazando esta propuesta. Hagamos verdaderamente un legado entregándole todo el poder al pueblo, entregándole el poder al soberano, devolviéndole el poder. Y eso pasa por un quiebre estructural en nuestro país, llamando a una asamblea constituyente donde el soberano determine y define los cambios estructurales que se tienen que hacer. Y no sobrepongamos los intereses mezquinos y particulares que no tienen nada que ver con el verdadero desarrollo que necesita nuestro pueblo. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Adriana Tudela, como autora del proyecto, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Creo que a nadie en este hemiciclo le cabe duda que estamos atravesando una gravísima crisis política y una grave crisis institucional. Y creo que si seguimos haciendo lo mismo de siempre o insistimos en dejar las cosas tal cual están, difícilmente vamos a poder superar esta crisis. Necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad. Tenemos que fortalecer nuestro Estado de Derecho. Y esta reforma es fundamental para ese objetivo. ¿Por qué? Básicamente, cuando hablamos de la bicameralidad, es un esfuerzo por dividir el poder del Parlamento, dividir el poder del poder legislativo, valga la redundancia. Al dividir en dos lo que hoy en día está concentrado en una sola Cámara, lo que estamos haciendo es crear un sistema de pesos y contrapesos intraparlamentario. Y eso no significa que una Cámara le enmienda la plana a otra, nada más alejado de la realidad. Cada Cámara tiene funciones diferentes y cada Cámara tiene naturalezas distintas. Simplemente se vigilan una a la otra y mejoran el funcionamiento del Congreso. Y es por ese motivo también que el mecanismo de elección de una Cámara y otra no puede ser exactamente el mismo, porque son de naturaleza distinta. Y mutua vigilancia que existe entre ambas cámaras mejora, por ejemplo, el control político, ¿no? Durante los últimos años ha habido mucho debate alrededor de la vacancia, ¿no? Y que es un proceso que, si bien está regulado en el reglamento, puede ser un proceso que no tiene, suficientes etapas o que no tiene doble instancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aprobar la bicameralidad soluciona este problema porque creamos un sistema de vigilancia mutua y una doble instancia para procesos como la vacancia, por ejemplo. Lo que sí quiero
señalar es que no existen fórmulas mágicas. Si bien esta es una reforma que yo considero fundamental para empezar a reconstruir una institucionalidad que creo que hemos venido perdiendo, lo cierto es que la bicameralidad por sí sola no nos va a solucionar la vida y creo que nadie pretende decir que eso va a ser así. Para poder poco a poco ir reconstruyendo nuestra institucionalidad necesitamos aprobar una serie de reformas como por ejemplo la reelección parlamentaria. La reelección parlamentaria tiene que estar en este dictamen con nombre y apellido, no entre líneas. La reelección parlamentaria es el sistema a través del cual el ciudadano hace responsable políticamente a sus representantes. Si nosotros eliminamos la reelección, en el fondo le estamos quitando al ciudadano el poder que tiene de castigar o premiar a sus representantes y a las fuerzas políticas que existen dentro del Congreso. Y nos convierte en el fondo en una democracia representativa disfuncional, en la cual el ciudadano no puede hacer valer a través de su voto lo que quiere como representación o lo que no quiere como representación. Y por eso es que esta medida ha terminado siendo tan dañina para la democracia. Aprobar la bicameralidad por sí sola, sin restablecer la reelección parlamentaria, no nos va a servir de nada, no va a solucionar ningún problema. Creo que también es importante reevaluar la forma en la cual elegimos a nuestros congresistas. Creo que tenemos que necesariamente reevaluar el sistema de representación proporcional, como señaló el congresista Aragón, evaluar un mecanismo de elección uninominal para la Cámara de Diputados, entre otras reformas que creo que son fundamentales. Y quiero referirme al tema del referéndum que se llevó a cabo en el 2018, si no me equivoco. Creo que el resultado de ese referéndum fue producto de un descontento ciudadano absolutamente legítimo. Absolutamente legítimo. Sin embargo, ese descontento ciudadano no va a desaparecer nuevamente si insistimos en dejar las cosas tal cual están. Si nosotros no empezamos a aprobar reformas, el descontento ciudadano se va a mantener como está. El resultado de ese referéndum, si bien reflejó un descontento legítimo, creo fue una mala decisión. Y creo que como nación podemos estar en la capacidad de reevaluar cuando tomamos malas decisiones. Ni siquiera la Constitución está escrita en piedra, porque puede ser reformada de acuerdo a los mecanismos que esta misma contempla. Los resultados de un referéndum tampoco están escritos en piedra. Y finalmente vivimos en una democracia representativa, donde la representación ciudadana está en este hemiciclo. Y tenemos la facultad legítima y constitucional de plantear reformas constitucionales. Nuevamente no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Noelia Herrera por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Querría empezar mencionando un poco que históricamente el Perú tiene 12 constituciones, de las cuales, de esas 12 constituciones, presidente, en 1823, este Parlamento fue unicameral. 1826, 1828, 1834, 1837, 1856, 1860, 1833, 1979. El Perú fue bicameral. Aquí con una precisión, que en 1826, llamada la Constitución Bolivariana, el Perú fue tricameral. Cámara de Diputados, senadores y censores. Y hoy este Parlamento quiere restituir la bicameralidad con un mismo presupuesto. ¿Por qué? Porque contamos con una población de un poco de más de 33 millones, con lo cual a cada parlamentario, señor presidente, le toca atender a más de 250.000 peruanos. ¿Y estamos en capacidad instalada? No. Si lo tuviéramos que llevar a escenario de empresa, donde con el mismo presupuesto se puede contratar más personal, sabiendo que vamos a tener una crisis alimentaria, para trabajar a favor del país, la empresa tiene que consultar a los trabajadores si necesitan apoyo. Presidente, las decisiones, tomar decisiones y asumir riesgos nos enseñan en un aula. Se aprende en la cancha. Y entonces me pregunto, de los colegas que dicen que
hay que tener en cuenta ciertos criterios, pero hay que tener en cuenta la historia y lo que sea mejor para el país en temas de gestión. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Enrique Wong. 2 minutos. Gracias, presidente. Saludo a los congresistas. A lo mejor soy bastante joven cuando fui diputado. Estuve en una bicameralidad. Y qué fácil era conversar entre los senadores, entre lo de la izquierda y lo de la derecha. Presidente, con un mismo presupuesto, realizar un cambio que va a fortalecer la democracia, yo creo que es muy importante. Muchas de las palabras ya lo han expresado colegas, pero una cosa muy importante, que donde ahí se ha visto gran cantidad de corrupción en la evaluación de en los altos cargos militares, en la policía. Todo eso lo hacía el Senado. El Senado ratificaba la elección de jueces, el comando militar mandaba su lista y el Senado lo revisaba. Y la policía igual. Entonces, con el mismo costo, si vamos a dar más efectividad, más calidad legal, yo creo que procede la bicameralidad. Ahora, ¿dónde se pronuncian? En un tribunal constitucional. Señores, en Nicaragua, en Venezuela, ¿qué votó el pueblo? Pura dictadura. Imitemos lo que tienen los países desarrollados. ¿Y qué tienen los países desarrollados? Senado, son bicamerales. Entonces tenemos que ser conscientes que este cambio no es porque también no haya un referéndum general, hay un referéndum individual, porque no lo elegimos a dedo a los senadores, a los diputados. Es el pueblo que se pronuncia y es el que los elige. Por lo tanto, presidente, yo estoy de acuerdo y con la experiencia que hay, que la bicameralidad es lo mejor, lo que le puede suceder al Congreso. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Quispe. 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Como siempre, señor presidente, usted tan amable para que podamos enviarle un mensaje a nuestro país. Cuando se solicitó el debate, señor presidente, para que se discuta la Asamblea Constituyente, se constituya la Asamblea Constituyente y se formule una nueva Constitución, nunca ha habido la buena voluntad de parte de la Comisión de Constitución, porque ahora lo que se hace es cambiar prácticamente varios artículos de la Constitución. Cuando nosotros planteamos que el pueblo lo debata, cuando los sectores, los representantes de educación, de salud, de transportes, de las comunidades campesinas, de las rondas campesinas, de los microempresarios, de los transportistas, etcétera, etcétera, señor presidente, son ellos los que deberían de plantear justamente una nueva constitución. Cuando se dice que consultar al pueblo, significa, señor presidente, que hay que dialogar con el pueblo, hay que conversar con el pueblo. Y de ahí debe salir una conclusión, una nueva constitución. Pero hoy se quiere insistir, señor presidente, algo con el que el pueblo no está de acuerdo. El pueblo no está de acuerdo con una bicameralidad, porque esto tiene un trasfondo político, ideológico, señor presidente. Y no podemos caer en ese juego. Lo que la población nos ha encomendado con una gran responsabilidad es de que podamos ser celosos, vigilantes a que cualquier proyecto de ley sea autorizado, socializado con la población, no con unos cuantos congresistas. Y señor presidente, si nosotros aprobamos esta bicameralidad, créame que el desprestigio del Congreso va a continuar y va a empeorar. En tal sentido, nosotros de Perú Libre no estamos de acuerdo con la bicameralidad. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Hamlet Echevarría por 2 minutos. Señor presidente, buenos días. Qué pena, qué lástima. Lamentablemente, otra vez de espaldas al pueblo. Tenemos reconsideraciones, más reconsideraciones, desaprobación del Congreso. Estamos disculpen por las patas de los caballos. Blindamos a gente, a mismos congresistas que deben ser sancionados. Estamos con una población que prácticamente no escuchan, pero sin embargo queremos bicameralidad. Qué pena.
¿Por qué no le preguntan al pueblo nuevamente si dicen que fue en 2018? ¿Tienen miedo? No, pues hermanos. ¿Quién trajo a la unicameralidad? Fue en el 92. Lamentablemente, un corrupto más, por eso que está en donde debe estar. ¿Que debe haber reformas? Nadie lo niega. Pero que salga de la conciencia y de nosotros mismos, que miremos a nuestros colegas, que nos miremos entre nosotros y digamos quién debe ser y quién no debe ser, quién apaña y quién no apaña. Lamentablemente, tenemos o hemos tenido en ética colegas que han blindado a congresistas que dan mucho que decir. Por lo tanto, lo que debemos preguntar es a nuestra población. Y peor aún, para mí, como dice en el artículo 90 en el párrafo 7, para ser elegido senador debe ser peruano de nacimiento y con 45 años. Pero ahora le han agregado que sea congresista. ¡Qué pena! Creo que este proyecto tiene nombre propio. O tal vez vamos a querer elegir o exigir a nuestros colegas congresistas a carpetazo limpio, o que chanquen las monas y que digan, voten por esto, voten por lo otro. No, señor, aquí el pueblo tiene que decir. Por lo tanto, mi voto será en contra. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Roberto Quiabra por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Yo creo que con todo lo que escuchamos necesitamos un pleno de constitución para abordar un conjunto de proyectos de ley que se han presentado, por ejemplo, para tomar una decisión sobre los impedimentos constitucionales para postular, de manera que los que nos releven sean mejores que nosotros. Para tomar una decisión sobre las PASO, que es un procedimiento que obedece a una realidad diferente a la nuestra, por geografía, por tecnología. ¿Cuánto cuesta hacer unas PASO? Y si tenemos los resultados de forma inmediata. ¿Qué decisión tenemos que tomar sobre lo que se va a presentar en el 2026? En un solo año vamos a tener elección de presidente, congreso, gobernadores regionales y alcaldes, con sus primeras y segundas vueltas. ¿Lo vamos a hacer todos juntos en un solo evento o vamos a hacer 2 eventos? Tomar una decisión sobre los parlamentarios andinos, volver al original, que nosotros teníamos una doble función y así tendríamos más postulantes para, por ejemplo, Madre de Dios, ahí tendríamos 5. Entonces yo creo que es un conjunto de proyectos de ley que se han presentado que tendríamos que tomar una decisión en conjunto. Si no, vamos a tomar decisiones por parches y no estamos viendo qué necesitamos reformar para mejorar en forma conjunta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Elizabeth Taipe por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a mis colegas congresistas y a toda la representación nacional. La bicameralidad va a mejorar la calidad de leyes, va a mejorar la representación del país. Probablemente sí, probablemente no. No es lo que va a definir. Lo único cierto hay en esto el trasfondo político. Algunos colegas pretenden enquistarse en el poder, ser diputados y luego ser senadores. Hay que hablar con la verdad. Si nos van a pedir el voto a favor de este proyecto, en tal caso, planteen una propuesta que también esté el pueblo. No nos pidan el voto utilizando la memoria de un colega congresista que ya no se encuentra presente aquí. Respetemos esa memoria. Colegas, 53 artículos pretenden que hoy se voten a favor a cambiar a 53 artículos de la Constitución. ¿Por qué no encargamos esa tarea realmente pues al pueblo peruano? ¿Quiénes somos nosotros para cambiar en un solo día el régimen político del Perú? Colegas, no somos el poder soberano, no somos el poder constituyente. El 69% de peruanos están a favor de la Asamblea Constituyente. Y escuchemos ello,
porque muchos de nosotros que vamos a ese Perú profundo escuchamos que realmente quieren la nueva Asamblea Constituyente. Ha llegado el momento de devolver al poder soberano nada a espalda de ellos. ¿Quién es el poder soberano? Es ese pueblo quien realmente a nosotros nos ha elegido. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Flores por 1 minuto. Gracias, presidente. El día de hoy no está en debate si es necesario o no la bicameralidad. Esta reforma es importante y necesaria para nuestro país. El día de hoy lo que debemos estar debatiendo es si este Congreso tiene la legitimidad para hacer tan importante reforma. Un Congreso que tiene 90% de desaprobación de la población no puede hacer una reforma de tal magnitud. Aquí, señores congresistas, tenemos que ser un poco conscientes. Nosotros somos un poder constituido, no constituyente. Pretendemos cambiar más de 50 artículos de la Constitución política. De ninguna manera. Eso es tarea de una asamblea constituyente. Por eso nosotros hemos planteado de que ahora más que nunca, para hacer las reformas estructurales en nuestro país, necesitamos una asamblea constituyente. No hay que tenerle miedo a la asamblea constituyente. Sí a la asamblea. Gracias, congresista. Finalmente, tiene el uso de la palabra la congresista María Agüero. 2 minutos. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Urge constitucionalizar la democracia participativa. No habrá mejor momento que este para que este Congreso del Bicentenario se reencuentre con el pueblo soberano, consultándole mediante un referéndum si quiere o no quiere la bicameralidad, si quiere o no quiere una nueva constitución. No podemos hacer una democracia sin la participación del pueblo soberano. Creo que este es el mejor momento, con tanto desprestigio por parte de ese poder, el poder mediático, no por falta de trabajo. Aquí, mejor que nadie, sabemos cada una de las bancadas cuánto trabajo hacemos. Miércoles, jueves, aprobando proyectos de ley hasta altas horas de la noche. Pero hay un poder mediático que nos ha desprestigiado. Este es el momento para reencontrarnos. Hagamos ese referéndum, preguntémosles al pueblo si quiere o no esta bicameralidad, si quiere o no la nueva constitución. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Este 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos del Niño y hoy nos visitan niños y niñas representantes de las diferentes organizaciones de la Red Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes organizados que traen su agenda por la infancia. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente, y agradecer a la representación nacional por este ejercicio que siempre ejercemos en el Pleno para abrir debate sobre los proyectos de ley y en este caso este tan importante que nos plantea como reto, señor presidente. Somos políticos y aceptamos retos. Somos políticos y aceptamos riesgos también. El que no esté de acuerdo con aceptar riesgo, creo que se equivocó de carrera, por lo menos. Señor presidente, con respecto a las intervenciones de los congresistas, usted me ve, señor presidente, yo soy afrodescendiente. Obviamente defendería, por supuesto, las cuotas, ¿no? Sin embargo, presidente, eso no puede estar en la Constitución, eso va a la ley, ¿no? Y es más, hay un 10% según la ley orgánica para que pudieran en las listas partidarias el 10% de cuotas indígenas, ahí donde prevalece, ¿no? Incluso también cuotas étnicas, en este caso afrodescendientes. Entonces, considerando como que la Constitución es una norma de principio, señor presidente, lo de las cuotas puede ir incluso en esa ley orgánica y lo que tenemos que hacer es eso, mencionarlo de esa manera. En la intervención del congresista Cutipa, con todo respeto, congresista,
Ahorita en el propio texto nos habla, no es un Senado centralista. ¿Por qué no es un Senado centralista? Primero porque la elección, y aquí también va la respuesta del congresista Aragón ante la propuesta que plantea, porque la elección para senadores, dice el texto, que al menos un representante por departamento, le decimos región, pero no hay regiones, al menos un representante por departamento debe ser elegido por distrito, en este caso múltiple, un senador. Entonces, esto está establecido ahí, al menos dice, y también está establecido que deberíamos hacerlo de inmediatamente ahí mismo en la Constitución, ¿no? El artículo 90 dice que garantiza que por lo menos elija un representante por cada circunscripción electoral, me refiero al Senado. Señor presidente, la unicameralidad, como dijeron muchos, en muchos aspectos, las 2 veces que hubo unicameralidad se tuvieron que hacer por un problema obviamente álgido en el país, sin embargo, no entró a ese debate. Señor presidente, por otro lado, congresista Tudela se acoge la propuesta de la reelección parlamentaria en el mismo cargo, en razón que se le debe dar la oportunidad a la población para que se pronuncie si desea o no seguir representado por un determinado parlamentario. Y por eso se incorpora en el último párrafo el siguiente texto, lo voy a leer, presidente. Los senadores, el artículo 90, los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Asimismo, para complementar esta propuesta, se está incorporando una disposición complementaria derogatoria para derogar el artículo 90A de la Constitución. Señor presidente, también cuando hablamos del absoluto poder del Senado, no es tal. ¿Por qué? Porque cuando los diputados tienen el derecho de presentar sus propuestas legislativas, los del Senado no, porque ellos lo revisan, ¿no es cierto? Pero se va a aplicar el silencio. En el caso, es algo parecido como cuando mandamos la autógrafa al Ejecutivo, tiene 15 días, ¿no? Para que la pueda promulgar o no. Si no responde y es absoluto silencio, el Congreso la promulga. Va a suceder lo mismo. Si el Senado no responde en un determinado tiempo, señor presidente, los diputados van a tomar la decisión de dar el autógrafo y enviarlo al Ejecutivo. Por lo tanto, no hay poder absoluto. Lo que estamos haciendo es una especie de contrapesos, como decía la congresista Tudela. Eso es, señor presidente, todo lo que tengo que decir y espero, señor presidente, que la representación apoye con el texto. Señor presidente, acabo de presentar con estas incorporaciones ya el texto sustitutorio que ojalá pudiera usted dar orden para que dé la lectura. Gracias. Ha concluido el debate, distinguidos señores parlamentarios. Bien, tiene uso la palabra el congresista Varas Meléndez. Gracias, presidente. Presidente, hay que entender que en este recinto tiene que prevalecer el sentido democrático. Y el sentido democrático, ¿qué nos está avisando, presidente? Estoy seguro que esto va a ser rechazado, pero con el ánimo de mejorarlo, yo planteo una cuestión previa, dado a que hay modificaciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, el artículo 117 no ha sido tocado en una cabalidad y en sus extremos. Por ejemplo, el quehacer de un presidente o cuándo vacar a un presidente de la República. En tal sentido, considero que regrese a la Comisión de Constitución para que recoja todas las propuestas que de hecho son muy razonables que han planteado los colegas parlamentarios. En tal sentido, presidente, la propuesta de la cuestión previa se fundamenta en recepcionar aquellas observaciones que se han hecho el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Varas Meléndez para que los proyectos de ley que son objeto de debate vuelvan a la comisión. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Congresista Barbarán presente.
Zeta Chunga, presente. Carlos Alba, presente. Cabero Alba, presente. 12 del mediodía con 6 minutos en la sesión del Pleno del Congreso. A esta hora se registra la asistencia para luego proceder a la votación de la cuestión previa que ha sido planteada por el legislador Elías Varas. De esta manera se propone que la reforma constitucional y los proyectos de ley que proponen restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República regresen a la Comisión de Constitución. Y de esta manera recoger e incluir todas las propuestas que se han hecho durante el debate. A efectos de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en hechos, o solicitar el regreso de un asunto a comisiones por no encontrarse, suficientemente estudiado. El presidente concederá un máximo de 3 minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a votación. Sin embargo, en casos excepcionales, puede abrir el debate señalando el tiempo máximo que concederá a cada orador para intervenir. Congresista Muñante, no se ha fijado el tiempo de debate y el artículo 60 dice textualmente que las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de la votación. Todavía no hemos votado. Señores congresistas, estamos pasando lista. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 113 señores congresistas, más Zeta, Cabero Alba, Alba Rojas. Al voto. A declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 33 señores congresistas, 77 en contra, 2 abstenciones, más en contra, Camones, Aguinaga, Zeta, Alba Rojas y Barbarán. No ha sido aprobada la cuestión previa. Se va a dar lectura al artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Señor redactor de lectura. Constitución Política del Perú, título 6 de la reforma de la Constitución, artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Señor Ardensrod, 30 segundos, señor. Muchas gracias. Más que suficiente para señalar que me parece una falta de respeto que la presidenta de Constitución ni siquiera haga mención al pedido expreso que yo he hecho. Puede rechazarlo, de acuerdo. Quieren acallarme, de acuerdo. Pero hay que ser expreso, hay que ser democrático. Eso de que es un solo voto y por lo tanto no se le ignora me parece demasiado. ¿Okay? Yo he puesto ahí, he planteado que votemos a favor de la bicameralidad. Yo estoy a favor, pero no para este Congreso. A ver si se atreven. Gracias, congresista. Finalizado el debate, sirva. Congresista Flor Pablo, el debate ha concluido. Segundos. Quiero alertar, presidente, que justamente en el artículo 90 se está señalando los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo, es decir, reelección permanente. Ojo,
Venimos y estamos en un desprestigio terrible, salvaje en nuestro país. No nos quieren y vamos a poner y aprobar esto. Mucha atención. Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 660, 724, 792 y otros. Reforma constitucional que propone restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Señores congresistas, Aguinaga estamos presente. pasando lista. Aguinaga presente. Zeta Chunga presente. Aguinaga presente. Cabero presente, presidente. Camones Soriano presente. Medina Hermosilla presente. Muy bien, en estos momentos se está procediendo a marcar la asistencia para el proyecto de ley o reforma constitucional 660, 724 y otros, iniciativas por Avanza País, Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso, No Agrupados, Renovación Popular y también el Grupo Parlamentario Perú Democrático. Muy bien, entonces en estos momentos se está procediendo a marcar la asistencia para posteriormente votar esta reforma constitucional. Bien, vamos a esperar un poco más. Muy bien, escuchemos. Han registrado su asistencia 114 señores congresistas, más Aguinaga, Zeta, Cabero, Medina Hermosilla, Martí Corena, Alba Rojas, Camones y Barbarán. Al voto. Muy bien, entonces en este momento se está procediendo a realizar la votación por parte de los congresistas para esta reforma constitucional que lo que busca es que se retorne a la bicameralidad. Bien, vamos a esperar un poco más. Bien, entonces vamos a apreciar exactamente la pantalla del Congreso de la República, la pantalla digital donde podemos apreciar los votos a favor y votos en contra. Cierre de votación, escuchemos. Cerrada. Han votado a favor 82 señores congresistas, 28 en contra, una abstención. Más Cabero, Barbarán, Aguinaga, Camones, Alba Rojas, Martí Corena, Medina Hermosilla, Carol Paredes, Limachi, Zeta y Heidinger. Total 93 votos, 28 en contra, una abstención. En consecuencia, ha sido aprobada la ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Señores congresistas, en atención al número de votos alcanzado y en ejercicio de la potestad que la Constitución Política del Perú le reserva al Congreso de la República, en el artículo 206, el texto de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Señor relator, siguiente tema. Muy bien, amigos, entonces la noticia del día de hoy o el proyecto de ley o reforma constitucional, proyecto de reforma constitucional más importante que fue aprobado el día de hoy. Primero fue debatido y posteriormente aprobado por el Pleno del Congreso. Fue el debate que se tuvo por el retorno a la bicameralidad. Sí, entonces va a haber retorno de la bicameralidad con lo que se aprobó en el Pleno del Congreso. No, todavía no. Falta una segunda legislatura, ordinaria, que en ese caso también va a haber votación y una segunda votación. Eso es cuando estamos hablando de temas de reformas o ley de reforma constitucional, y esto es para poder retornar a la bicameralidad. Hay que tener en cuenta, aquí justamente tengo el documento de la congresista Marta Moyano, que es este de acá. Vamos a ponerlo un poquito mejor, vamos a bajar acá un poco. Este es el proyecto de reforma constitucional que el día de hoy se ha aprobado. Dictamen recaído en los proyectos de ley. Son bastantes proyectos de ley de diferentes bancadas que básicamente versan en lo mismo, en la retorno a la bicameralidad. Recordemos que este es el Congreso hoy es unicameralidad, es decir, una sola cámara, y como su propio nombre lo dice, dos cámaras, es decir, va a haber tanto de senadores y diputados. Aquí menciona, a ver, vamos a la parte pertinente. Acá está.
Bien, aquí dice disposiciones complementarias derogatoria única, derogación del artículo 90-A. Para los que no conozcan acerca de este artículo, es acerca de la no reelección inmediata de parlamentarios. Es decir, si se aprueba esta reforma en una segunda votación, ya se aprobó en una primera, los congresistas, bueno, obviamente en estas dos cámaras van a poder acceder al Congreso de la República, ¿no? Y ahí lo firmó la congresista Marta Lupe Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Bien, para los que en ese caso no sepan cuántos votos fueron, exactamente fueron 93 votos a favor en el Pleno del Congreso, donde se aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 660, 724 y otros, donde se propuso la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso, ¿no? Aunque suene, como dice, retorno a la bicameralidad, falta todavía, porque esta es una reforma constitucional, vuelvo a mencionar, no significa que esto ya vaya a ir directo a la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra para que lo firme y sea publicado en el diario El Peruano. No, cuando son reformas constitucionales no requiere firma de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra. Lo que sí requiere en ese caso es una votación en una segunda legislatura ordinaria. Hay que tener en cuenta que ahora se ha salvado o mejor dicho, ya no va a pasar por consulta popular por todos los peruanos, porque se superó la votación necesaria. Recordemos que anteriormente también hubo una votación donde Mari Carmen estaba pidiendo por favor que una congresista, Francis Paredes, si mal no recuerdo, que tenga un voto a favor para que no pase en ese caso, para que no vaya a una elección o voto de los peruanos, ¿no? El día de hoy entonces se ha superado y lo único que falta al Congreso de la República es que haya una segunda legislatura. Bueno, va a haber una segunda legislatura, entonces que se vote y se apruebe con los votos necesarios y ya va a haber un Congreso con 2 cámaras. Muy bien, entonces esa es la noticia del día de hoy y este es el documento obviamente de la presidenta Marta Moyano. Recordemos también que el día de hoy hubo, por ejemplo, una participación del congresista Carlos Anderson. Planteó lo contrario, que se agregue una disposición complementaria final que establece que los actuales parlamentarios no puedan postular para el cargo de diputado o senador en los siguientes comicios, ¿no? Y él dijo una frase: a ver qué tan democráticos son. Bien, eso en ese caso el congresista no ha agrupado Carlos Anderson, ¿no? Entonces, pero al final la congresista Marta Moyano, quien en ese caso sustentó este proyecto de reforma constitucional, no dijo nada acerca de las palabras del congresista Carlos Anderson, es decir, van a poder reelegirse de forma inmediata los congresistas, ¿no? Entonces, esta es la noticia de último minuto. Bueno, ya no tan de último minuto, sino que la reforma constitucional más importante, ¿no? Simplemente mencionarles que todavía no ha sido, falta una segunda votación, ya hubo una primera. Entonces, este Congreso ha aprobado el retorno a la bicameralidad y restitución de la reelección parlamentaria indefinida. Bien, entonces esto sería básicamente todo por mi parte, y el Congreso de la República va a retornar a las 15 horas, no, 15 horas no, dijo a las 5 de la tarde, a las 17 horas de hoy, 16 de noviembre del año 2023.